El movimiento de las raíces hebreas ha ganado popularidad entre miles de cristianos que buscan conectarse con las tradiciones hebreas de los judíos. Creen que la fe cristiana debe volver a las costumbres y leyes originales del pueblo de Israel. Pero, ¿qué ocurriría si investigaciones de eruditos, científicos, escritores, arqueólogos, no solamente modernos sino antiguos, sugirieron que los verdaderos israelitas no son ellos, sino los pueblos de Estados Unidos y Gran Bretaña? ¿Qué es el movimiento de las raíces hebreas? El movimiento de las raíces hebreas es un grupo religioso que busca volver a las enseñanzas y prácticas originales del cristianismo en su contexto judío o hebreo. Este movimiento surgió a finales del siglo XX y ha ganado popularidad entre cristianos que desean conectarse más profundamente con las raíces bíblicas judías. Sus miembros creen que el cristianismo ha perdido parte de su esencia al separarse del judaísmo original y buscan restaurar la fe y las prácticas de los primeros seguidores de Jesús o Yeshua en hebreo. A continuación, los elementos clave de su teología. Número 1. La observancia de la Torá. Los seguidores creen que los mandamientos de la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, siguen siendo válidos para los cristianos. Esto incluye la observancia del sábado o Shabbat en lugar del domingo, las festividades bíblicas como Pascua o Pesach, así como ciertas restricciones alimenticias kosher. Número 2. Restauración del nombre divino. Utilizan los nombres originales hebreos para Dios, Yahweh, y Jesús, Yahshua, argumentando que el cristianismo tradicional ha reemplazado injustamente estos términos con tradiciones o adaptaciones griegas. Número 3. Crítica al cristianismo tradicional. Ellos ven que muchas prácticas de la iglesia cristiana, como el culto dominical y las festividades como la Navidad y la Pascua en su forma actual, provienen de influencias paganas y no bíblicas. Su supuesto pasado israelita basado en las tribus perdidas de Israel. El movimiento de las raíces hebreas considera que la iglesia y el pueblo judío deben de estar unidos, ya que los cristianos son, en cierto sentido, parte del pueblo de Israel, no solamente espiritual, sino también físico y natural. Argumentan que sus antepasados son las tribus perdidas de la casa de Israel que fueron llevadas cautivas a Asiria. Aseguran que cada cristiano, que cada creyente debe su salvación a su supuesta sangre israelita. El movimiento de las raíces hebreas asegura que cada cristiano es salvo porque por sus venas corre la sangre de Abraham. Creen que son descendientes del patriarca Israel y por lo tanto merecedores de la misericordia y la salvación del Señor, haciendo creer que la salvación es exclusiva de los descendientes de Israel. El movimiento de las raíces hebreas asegura que la fe de cada creyente, la fe de cada cristiano, se debe a que son descendientes de las literales ovejas perdidas de la casa de Israel y que por lo tanto solamente ellos pudieron escuchar la voz de salvación que provenía de la palabra de Dios. El movimiento de las raíces hebreas afirma y asegura que cada cristiano, independientemente de su nacionalidad, pertenece a la casa de Efraín. Además, el movimiento de las raíces hebreas afirma y asegura que los pueblos originarios de México, de Mesoamérica y en general de América son las tribus perdidas de la casa de Israel que desaparecieron en el siglo VII antes del Mesías. Aseguran que aztecas, mayas, olmecas, toltecas, mixtecas, zapotecas, incas, guaraníes, que cada uno de los pueblos indígenas del continente americano
son las tribus perdidas de la casa de Israel. El movimiento de las raíces hebreas asegura que en el siglo VII antes del Mesías, los israelitas realizaron un largo viaje sin saber a dónde iban. Valientemente se embarcaron en miles de barcos que navegaron por el mar hasta llegar al continente americano. Recientemente, este canal ha revelado las aportaciones de algunos estudiosos e investigadores que sostienen que los descendientes de las tribus perdidas de la casa de Israel no están en Medio Oriente, sino en los pueblos y naciones anglosajonas, específicamente Estados Unidos y la Gran Bretaña. Estas evidencias plantean un cambio radical en la identidad del pueblo de Israel. Pero, ¿cómo afectaría esto a un movimiento que se define por su conexión con las antiguas raíces hebreas del pueblo de Israel? Para el movimiento de las raíces hebreas, esto podría enfrentarlos en una crisis de identidad. Si esta interpretación se aceptara ampliamente, si Estados Unidos y la Gran Bretaña fueran reconocidos como los herederos de las tribus perdidas de la casa de Israel, los practicantes de las raíces hebreas tendrían que reconsiderar su conexión con el Israel histórico y sus costumbres. Y no solo eso, sino que también tendrían que considerar que muchos de sus líderes les han estado mintiendo todo este tiempo. ¿Será capaz este movimiento de entender esta realidad dentro de su marco teológico o seguirán con sus creencias a pesar de las evidencias? El movimiento de las raíces hebreas ha llevado a muchos cristianos a creer que son parte del pueblo de Israel. En el momento en que se reconozca que Estados Unidos, Gran Bretaña y todas las naciones anglosajonas son en realidad los israelitas, podría generar tensiones no solo dentro del movimiento, sino también con el cristianismo tradicional, ya que aquellos que sostienen una conexión espiritual, simbólica y física y natural con el Israel bíblico podrían encontrar difícilmente el aceptar que el verdadero linaje de Israel se asocia ahora con los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Si bien muchos movimientos religiosos han sido capaces de adaptarse a cambios teológicos a lo largo de la historia, el movimiento de las raíces hebreas podría enfrentar un desafío único. La reinterpretación de quiénes son los verdaderos israelitas podría llevar a una evolución de sus prácticas o incluso nuevas formas de sincretismo religioso. ¿Podría el movimiento de las raíces hebreas mantener su esencia mientras acepta la realidad? ¿O surgirán nuevos grupos que sigan defendiendo lo indefendible? La identidad del verdadero Israel siempre ha sido un tema de debate, tanto en términos teológicos como históricos. Para el movimiento de las raíces hebreas, un cambio en la interpretación del linaje israelita traería consigo preguntas profundas sobre sus prácticas, su fe y su lugar en el mundo. El futuro de este movimiento es incierto. Lo que está claro es que, como muchas creencias antes que ellos, deberán enfrentar la evolución de sus propios cimientos para seguir adelante. La realidad de la palabra de Dios los alcanzará tarde o temprano.